Sole, tenemos que hablar de Nair Galarza, esta figura que se ha hecho muy conocida lamentablemente en la Argentina. Les recuerdo algunos datos básicos. Nair tenía 19 años aquel 29 de diciembre de 2017 cuando en Gualeguaychú, en Entre Ríos, se subió a la moto de su novio, Fernando Pastorizo. Previamente había tomado la pistola calibre 9 milímetros de su papá, un policía entrerriano, y mientras iban en la moto, supuestamente rumbo a la casa de la abuela, Nair disparó 2 veces. Un tiro por la espalda a Fernando, que lo hizo caer, también ella cayó, la moto derrapó por el piso, terminó en el suelo, y luego Nair volvió a empuñar el arma para ejecutar a Fernando Pastorizo con un segundo disparo, cuando estaba tirado en el piso. Esto que estamos contando es lo que ha convalidado la justicia en juicio oral, en la Cámara de Casación, en el Tribunal Superior de Justicia de Entre Ríos y también en la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Nair Galarza ha dado entrevistas, se ha hecho un documental sobre Nair, se ha hecho una película de ficción. A lo largo de todo este tiempo, Nair fue planteando diferentes estrategias de defensa, Sole, porque en un primer momento ella aseguró que no sabía qué le había pasado a su novio. Apenas lo encuentra la policía asesinado. No, yo no lo vi, no tuve nada que ver con la muerte de Fernando. Incluso se lo negó a la mamá del propio adolescente asesinado. Luego fue cambiando, terminó confesando ante la justicia, dijo, sí, yo lo maté, se me escapó el tiro. Luego planteó una situación de supuesta violencia por parte de Fernando, yo me defendí de esa violencia. Después cambió el relato, dijo, no, en realidad lo que pasó fue que mi papá no aceptaba la relación y fue él quien asesinó a Fernando. Un cambio de versión tras otro. La justicia no le creyó, pero ella logró ubicarse, Sole, en un lugar ante cierta parte de la opinión pública de víctima. Por eso es importante esto que les vamos a contar hoy en detalle. Ella reaparece ahora sosteniendo otra vez esta situación a partir de un libro y a partir de una presentación que va a ser en una feria del libro en Chaco. Claro, porque es un libro que plantea el exilio de Nair. De alguna manera, y ahora vamos a repasar algunos fragmentos y ustedes van a poder sacar sus propias conclusiones escuchando a la autora, victimiza en algún punto o la pone en una situación distinta con respecto a otras detenidas por casos similares. Nair tiene algo, Nair le llama la atención a la sociedad por su belleza, por el tipo de condena, por cómo ha declarado cuando le tocó declarar acerca del asesinato. Es un caso que para los argentinos no es un caso más. No, para nada. Toca muchas fibras de nuestra sociedad. No estamos hablando ya solamente de un caso criminal, sino que hay, si se quiere, una tribuna dividida. No, en mi opinión, veremos cuál es la de Sole también, la de la justicia es... Nair es una asesina, no importa la edad que ella tenía, no importa su género, es una persona que le quitó la vida a otro. Pero hay una parte de la sociedad que sostiene que la justicia fue excesivamente dura con Nair Galarza porque ella es mujer, que a ella se la ha condenado de manera express, si se quiere, sin tener en cuenta ciertas situaciones que Nair dice haber vivido y que no se tuvo jamás en consideración una perspectiva de género. Esto es lo que ha ido planteando de a poco y con el tiempo la defensa de Nair, lo han planteado desde su entorno, y ahora eso está plasmado en un libro que está titulado como El exilio de Nair Galarza. ¿A qué exilio se refiere? Bueno, Nair está presa, Sole, esto es evidente, pero lo que para cualquier persona es el encierro que va detrás de una condena a prisión perpetua, desde el punto de vista de Vanessa Guglioli, con quien vamos a hablar, y de la propia Nair, esto es Rolando, un exilio. Recordemos algo que la Corte Suprema, hace muy pocas semanas en realidad, dio por tierra el último recurso que tenía presentado y que confirmó de alguna manera, con ese rechazo, la prisión perpetua para Nair Galarza. Pero desde el primer momento quisieron, hacer figurar como que era un encono, porque era mujer, porque era la primer piba que iba a tener una prisión perpetua. Que casi la justicia se había ensañado con Nair. Sí,
Sí, pero en realidad, a ver, las pruebas eran de manera contundente, de la forma, inclusive la cámara de seguridad. Y te digo una cosa, y con respecto a la polémica que Nahir genera en la sociedad, este libro que está a punto de ser presentado viene ya con polémica, más allá de por su título, exilio, o por quizás la postura que toma. Fíjense la polémica que genera, que en algún momento se promocionó esta presentación acompañada del gobierno de Chaco, acompañada del Ministerio de Cultura. Con un sello oficial. Con un sello oficial. Y el propio organismo público sale a decir, nosotros no avalamos este libro, nosotros nos despegamos de esta presentación y tuvieron que retirar el sello. Sí, pero la presentación se va a realizar igual. Está pautada para el 21 de febrero. Nahir Galarza va a hablar desde la cárcel, va a presentar, va a avalar este libro, esta publicación, que ya vamos a empezar a repasar y que contiene, entre otras cosas, pinturas que ha hecho Nahir Galarza en la cárcel. Obviamente hay toda una polémica que rodea esta situación porque hay una víctima en este caso que se llama Fernando Pastorizo, que tiene padres, que tiene amigos, que no lo tienen más a Fernando y que entienden que el único exilio que hay aquí es el de Fernando. A Fernando lo sacaron de su lugar. ¿Quién? Nahir Galarza. Nahir Galarza, ¿por qué está exiliada? Plantean. En realidad no está exiliada, está apartada de la sociedad por lo que ella misma ha hecho. Esto es lo que entiende la justicia, esta es la polémica y hay ciertos grupos que están sosteniendo que Nahir debería tener otra mirada de la sociedad y con las propias palabras de Nahir es que intentan reforzar esta idea, Sole, porque Nahir en este libro que les estamos presentando aquí ha escrito cosas como esta. Todos somos pasivo-agresivos. Matar es un dilema ético complejo. Si tuvieras que matar a alguien para salvarte o salvar a alguien, ¿lo harías? Se pregunta Nahir Galarza. Claro, o sea, lo plantea como que en todos nosotros hay un posible asesino. De alguna manera, lo que está planteando es una idea que sostienen algunos criminalistas, que es toda persona puesta en determinadas situaciones puede llegar a matar. Es una idea que personalmente no comparto. Después está en vos elegir si matás o no claro, matás. Me parece que no aplica tampoco al caso de Nahir. ¿Por qué? Y ya vamos a hablar con la autora de este libro para que ella nos explique de dónde surgen estas palabras. Pero aquí hay una cuestión. Nahir intentó probar que ella era víctima de violencia de género. Lo hizo tardíamente, no lo logró hacer en el juicio oral, sino que fue algo que planteó su defensa a posteriori. Y recordar algo, plantear, Javier, ya te doy paso, plantear que ella fue víctima de violencia de género es plantear que la víctima era un violento, o sea que Fernando Pastorizo, que era un chico inocente, que no puede defenderse tampoco, no puede dar su versión. Defenderse, era violento, que él cometía un delito, obviamente totalmente condenable si hubiera ocurrido, que es ser agresivo y ser violento con una mujer, Javier. Recordemos algo, que el crimen, ella lo produce con un disparo a corta distancia, el primer disparo por la espalda. Sí. A Fernando Pastorizo, cuando estaban en la moto, cuando él cae, lo remata en el suelo. Los dos disparos tienen orificio de entrada y salida, es decir, que no solamente por la potencia del disparo, sino porque fue a corta distancia. Y recordemos una frase a propósito, bueno, de lo que ella intenta con esta frase dentro del libro, ¿no? Hacer creer. El ladrón cree que todos son de su misma condición y el asesino piensa exactamente lo mismo. Pero Javier, te agrego algo. Además, ella ahora dice esto, porque estuvo diferentes versiones a lo largo del tiempo sobre lo que había ocurrido. De hecho, acusó a su propio papá. Sí. Y ella todavía le queda, bueno, sus abogados, su defensa, recurrió a la Corte Interamericana de Derechos Humanos con este caso. No se queda acá en la Corte Suprema. Va a seguir hasta las últimas consecuencias para revertir este fallo, que es, digamos, si uno ve la causa, es muy difícil que lo haga, pero por lo menos lo que ella hace es una defensa pública y hace esta defensa pública con este libro. Sí, también hizo una serie. Sí, sí. Digamos, claro. A ver. Y un documental. Se ve a las claras cuál es la intención también de ella, jugada por jugada o con su suerte ya echada, ¿no? Bueno, última frase que repasamos antes de ir con la autora. Dios siempre nos da este famoso albedrío, esta posibilidad de elegir qué hacer o no hacer. Pero en mi caso no fue así. No fue decisión, no fue planeado, pensado, solo fue algo que explotó. De alguna manera pone con esta frase la responsabilidad de lo que ella hizo en una fuera. No, fui yo quien decidió matar. Fue una situación que me llevó a mí a estar involucrada
en una situación violenta en la cual yo no tuve poder de decisión. Esto es lo que plantea Nahir Galarza. Por eso decimos, este libro es polémico. Nahir Galarza es polémica. No es una persona que esté pidiendo perdón por lo que hizo, no es una persona que esté de alguna manera mostrando empatía con la familia de Fernando Pastorizo, sino que es alguien que está buscando desesperadamente sacarse la responsabilidad de encima, al menos públicamente. Bien decía Cecilia, van a ir a la Corte Interamericana de Derechos Humanos los abogados de Nahir Galarza, y ya tiene 26 años en este momento, pero todas las vías judiciales en la Argentina están agotadas. Todos los tribunales dijeron, Nahir Galarza es una asesina. Nahir Galarza mató, tomó la decisión, no hace falta demostrar que hubo un plan, tomó la decisión y ahí la vemos a Nahir yéndose del lugar donde ya Fernando Pastorizo la escena del crimen había sido baleado y había muerto. La escena del crimen, Javier, como bien decís, lo que plantea la justicia es, ella mató conscientemente, apretó el gatillo en 2 oportunidades, lo hizo sabiendo lo que estaba realizando, las consecuencias de sus actos, y quitó una vida humana. Por eso la prisión perpetua. Volvamos a la etapa del libro. Este libro, como te contábamos, se va a presentar en breve, muy en breve. Genera polémica por la postura que toma. Es exilio directamente la palabra. Exilio es lo que propone. ¿Es una persona que realmente sufre un exilio, que se tuvo que ir de un lugar injustamente, o es una persona condenada por sus hechos? Bueno, cuando uno habla de exilio, habla de alguien que está obligado a abandonar su tierra, su lugar, por razones ajenas a su voluntad. Por supuesto, Nahir no quiere estar presa, pero la situación que la ha sacado a ella de su lugar, de su casa, de la casa donde vivía con su mamá y su papá, es lo que ella hizo. Es un crimen en la mirada de la justicia. Vanessa Doglioli es la autora de este libro y de esta postura con respecto a lo que ocurrió. Está con nosotros telefónicamente. Vanessa, buenas tardes, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Un placer. Un placer por darme este momento para poder contar un poco sobre mi libro y sobre la presentación. Bien, ¿por qué exilio? Empecemos por ahí. Siempre hay que empezar por el comienzo, ¿verdad? Bueno, mira, yo estaba escuchando hace un ratito y sí, obviamente que según la RAE, como todos sabemos, es la separación de una persona de la tierra donde vive, punto. Ahora, no está colocado ese título por eso. Hay muchas maneras, ese título fue muy pensado y hay muchas maneras de autoexiliarse una misma persona. A ver, por temor, por condenas sociales, por depresión. Entonces fueron todos los pasos que fue teniendo Nahir con ella misma desde el día que ingresó al penal. Ese título fue puesto por eso, no porque ella... O sea, cuando dijo, pones exilio, quisiste poner autoexilio. No, pero a ver, por eso te digo, no vamos a poner autoexilio, es demasiado largo y quedó exilio. Y bueno, está bien que me lo preguntes porque no tiene nada que ver que nos hayamos confundido de poner exilio por estar presa. Todos sabemos que eso no tiene fundamento alguno. Bien, Vanessa, ¿para vos Nahir es una víctima? A ver, yo antes de contestarte eso, que eso sería mi propia apreciación como cualquier ser humano, yo creo que este libro no está basado en lo absoluto a lo que es el hecho judicial. ¿Y sabes por qué digo esto? Porque siempre la gente cree que antes de hojear el libro, no lo digo por ustedes, sino por lo que me ha pasado acá en Chaco, piensan de que lo que yo estoy haciendo es como una apología al delito, como que yo estoy diciendo que está bien o está mal ciertos hechos. Mi libro, en realidad, porque no es que lo escribió Nahir, ese es otro error. ¿Qué participación tuvo? Vamos a aclarar las cosas, Vanessa, bueno, aprovechemos esto. ¿Qué participación exacta tuvo Nahir en tu libro? Perfecto, muy bien, gracias por la pregunta. Te explico. A mí la verdad que el caso de Nahir, para contestarte tengo que ir un poquito hacia atrás. Fue el caso, uno de los casos más mediáticos, como todos sabemos. Creo que fue también por el hecho de ser la mujer más joven en recibir prisión perpetua.
Digo esto porque yo seguí el caso, bueno, después continuaron la entrevista, la película y bueno, y por último el documental. Y en realidad yo siempre tuve en mi mente de escribir un libro, pero no sabía qué enfoque darle con respecto a Nair. No lo tenía claro. Hasta que después de ver el documental se me cerraron algunos puntos que los tenía en el aire. Yo te propongo una cosa, Vanessa, a ver si me permitís, porque está bueno todo lo que vos nos estás contando, pero vamos a las preguntas para ordenarnos. Te vamos a preguntar cómo nace el libro, pero vamos directamente para que también se entienda del otro lado. ¿Qué participación tuvo Nair en el libro? Vos hablaste con ella te dio su parecer, la pudiste entrevistar. Justamente a eso estaba llegando. Al decidir eso me voy, le hago una entrevista al penal de Paraná, en la unidad 6. Estuvimos varias horas, grabé absolutamente todo, la entrevista que tuvimos y bueno, nos pusimos de acuerdo, ella le gustó el enfoque que yo quería darle a este libro, entonces quedamos de que ella iba a escribir, algunos tenía escrito, otros los iba a escribir, pensamientos, situaciones, cosas que le fueron pasando antes y después de haber estado, de estar, ¿no es cierto?, en el penal. Entonces la participación de ella son los escritos que dentro del libro están en letra cursiva y firma Nair. Eso es lo escrito por ella. El resto del libro son las apreciaciones mías, los deseos, los sentimientos y la manera de ver la sociedad hoy por hoy. No tiene nada más que ver. Eso y las pinturas que ella decidió y eligió colocar en ese libro, el cual yo también le pregunté si ella quería debajo de cada pintura dar una explicación del por qué o cuando la pintó, me dijo que no, que eso quedaba al libre albedrío de cada lector y que así tenía que ser, que cada uno lo entienda a su manera. Ahora, y bueno, Vanessa, así fue. Lo que nos preguntamos, repasando un poco los extractos de tu libro, yo lo he leído, es ¿cuál es tu visión de Nair Galarza? O sea, ¿vos la ves como una víctima de una situación injusta? ¿Vos creés que está injustamente apartada de la sociedad? ¿Cómo la ves vos, Nair? No, mira, yo creo que las cosas son dos y muy separadas. La primera es el hecho judicial. Ella fue juzgada, fue condenada por un hecho y lo está pagando. Ahí yo no tengo absolutamente nada que decir. ¿Por qué? Porque yo voy después de ese hecho. A ella la han privado de la libertad física. Perfecto. Ahora, lo que a nadie se le puede privar es la libertad de expresión. Creo que una persona que esté afuera o dentro de un penal tiene que tener su libre expresión. O sea, yo con el tema de que si es víctima, si no es víctima o cómo la veo, yo simplemente la tomé como un referente de gente joven que está dentro de un penal en el cual se le puede dar esa libre expresión. Entiendo tu punto, me parece que es interesante. Vos no te estás metiendo en lo judicial y en el hecho, sino que te estás metiendo en los días de ella en la cárcel. Lo que quizás por ahí me confunde es esto que nosotros leíamos recién, esto de todos tenemos un posible asesino dentro, todos estos extractos, porque pareciera que sí se está hablando del hecho. A ver, vamos a repasar lo que estuvimos hablando y lo que estuvimos mencionando antes de presentar a Vanessa. De alguna manera para que lo expliques, para que aclares a la gente, por ejemplo, todos somos pasivo-agresivos, dice tu libro, matar es un dilema ético complejo. Y uno piensa, no es un dilema ético complejo, es nuestra mirada, digo, te lo planteo para que de alguna manera hagamos una contraposición de ideas. Yo no creo que sea un dilema ético complejo, matar está mal, no se hace y no veo cuál es el dilema que vos estás planteando, que está planteando Nair. ¿Por qué sería un dilema ético matar? Bueno, ese escrito lo escribió ella. Ahora, si vos me estás preguntando mi opinión personal, yo te la puedo dar como te la puede dar cualquier persona. Bueno, mi opinión, no la de Nair, mi opinión. Ese es un escrito que ella quiso subirlo, yo le permití, me pareció correcto, listo. Ella quería eso y bueno, lo subió. Ahora, vos me estás preguntando a mí y mira, hay que estar en el momento. Yo no te lo puedo decir exactamente
si está bien o está mal, pero hay que estar en el momento, en la situación. No sé. No es algo que te puedo decir, no, a mí esto no me va a ocurrir. Pero Vanessa, o yo esto no lo haría. Digo, bueno, entonces, a ver, ¿a qué voy con esto? Por eso, y vuelvo a lo que te estaba diciendo. Entonces sí estamos hablando del hecho. Porque vos nos decís, yo no hablo del hecho, yo hablo de ella en la cárcel, yo hablo de ella pintando, claro. Y eso es una cosa. Pero si estamos hablando del hecho, entonces el trabajo pasa a ser un reconto de lo que ocurrió ese día fatídico. Yo te pregunto, si hablamos del hecho, ¿te interesó a vos incluir en el libro o por lo menos escuchar a la familia de la víctima? Mira, te vuelvo a repetir, y esta es la parte que siempre repito y repito en las entrevistas. Si a mí me hubiese interesado el hecho, hubiese hecho una cronología, hubiese sacado un libro en Buenos Aires del hecho en sí, como ha ocurrido con escritores anteriores. Ahora, lo mío va por otro lado. Va por la falta de un montón de cosas que tiene la sociedad, como ser la empatía, las segundas oportunidades, la reinserción, por ese lado. Lo que Vanessa, ¿cuál sería la empatía acá? Te detengo ahí para ir, para no monologar todos. ¿Cuál sería la empatía acá? Porque yo también te puedo plantear que la única empatía que uno entiende necesaria es la que tenemos que tener todos hacia la familia de Fernando, que perdió la vida. A ver, volvemos a lo mismo. Volvemos al tema del hecho judicial. En ningún momento estoy hablando de la víctima, ni siquiera de Nahir. Estoy diciendo la empatía con respecto a la gente que se encuentra privada de su libertad. Estoy hablando de eso, los enfoques diferentes que tiene mi libro. Una mirada diferente. Una mirada empática. Yo no hago ningún tema con respecto al hecho judicial. Vos sos escritora, nosotros no te lo tenemos que explicar, pero Exilio, vos sos escritora, nosotros no te lo tenemos que explicar. Nosotros también, desde nuestro lugar periodístico, somos muy conscientes del uso que tiene cada palabra. Exilio, no es lo mismo decir exilio que condena. No es lo mismo decir exilio, que está presa por matar por la espalda a su novio. No es lo mismo que decir exilio por quitarle la vida a alguien. Da una sensación totalmente distinta, como que vos estás abrazando a una persona que injustamente está privada de estar donde quiere estar. No, bueno, esa es tu manera de ver la situación de mi libro. Ahora, te lo expliqué perfectamente a qué me refería yo con exilio. En realidad te digo... si yo acepté esto es por el problema justamente que a mí me está acarreando el haber sacado un libro acá en Resistencia Chaco. Y hablo de autoexiliarse, hablo de censura, hablo de un montón de cosas que me ocurren hoy por hoy acá en mi ciudad. ¿Por qué? Por ejemplo, ustedes lo tocaban antes de hacerme esta entrevista. Decían que Nahir estaría en vivo desde el penal. Sí, correctamente. Va a estar en mi presentación media hora que le otorga el penal, le otorga un juez, le otorga el servicio penitenciario. No es ilegal. Por supuesto que no, pero lo que pasa es que eso acarrea un montón de situaciones negativas para mí que soy escritora. O sea, imagínate lo que causa que en una feria del libro te aíslen o te exilien del lugar donde tenés que estar. Bueno, también hay, así como hablábamos de un libre albedrío para decidir si matar o no, hay libre albedrío con respecto al gusto y con respecto a la postura del libro. La gente que no lo quiere, no le gusta, también puede decir lo suyo. Y mira, yo me parece que no, que estarías un poco equivocada y te digo por qué. Una cosa es que a vos te guste o no mi libro, eso yo te lo respeto siempre. Ahora, muy diferente es que vos me censures a mí sin ni siquiera haber debatido un tema, sin ni siquiera decirme, pero a ver, voy a leer al menos 2 hojas para ver de qué está tratando. No me podés censurar porque la libre expresión viene de la mano con la democracia. Por eso decidimos hablar con vos. Claro, no es censura, Vanessa, desde el punto de vista te digo lo que me ocurre a mí acá. Estamos escuchando. Eso es. Entendemos que también una feria literaria tiene el derecho a darle mayor o menor exposición a cada situación. Hay que tener en cuenta que hay una víctima acá, una sola, que es Fernando Pastorizo, sus padres no lo tienen, y hay que entender que también estás en una provincia, y con esto cierro, que está muy sensibilizada
con los derechos de las víctimas desde que hicieron desaparecer a Cecilia Strisowski, en un caso que todavía no se ha resuelto como corresponde. Digo, hay una sociedad sensibilizada con el tema de los asesinatos y más cuando se trata de un asesinato dentro de una pareja. Sea del género que sea, quien mata y quién es la víctima, es un tema delicado. Vanessa, te agradecemos un montón este tiempo. Muchísimas gracias. Vamos a seguir la presentación de tu libro el 21 de febrero. Muchísimas gracias, Vanessa.